Todo aquello que han escuchado lo que hemos estado comentando, el poco que hemos estado comentando con relación a la guerra, Rusia, la invasión Rusia a Ucrania, hoy vamos a hacer un pequeño relato. Ya ustedes saben que estos relatos son, no, muchas cosas son mías tomadas de muchos expertos de la guerra, que han trabajado oficiales superiores, que han trabajado en la NATO, han trabajado en los diferentes ejércitos. Y ellos hacen este tipo de comentarios y esta cosa. Y siempre hay que aprender del que más está adentro. Y eso es lo que hacemos aquí. Y hoy vamos a hablar del tema de la guerra de Rusia, en qué consiste y vamos a decir poca cosa del segundo de la Rusia que se llama Medvedev. Medvedev. ¿Ok? Señores, la situación no es... Medvedev, no hay aumento en el riesgo nuclear. Esto sobre todo lo hace Medvedev para, ustedes saben, esto es un tipo de política de guerra, ¿no? Y discutir tal riesgo y generar miedo es exactamente el propósito de tal expulsión de Medvedev. Todavía escucho preguntándome que ¿qué me hace estar tan seguro de la inevitabilidad de un éxito militar ucraniano para el próximo verano? Me gustaría dedicar este artículo a explicar lo más posible esta creencia mía en términos simples y comprensibles para la mayoría. Hasta ahora siempre se ha hablado, he tratado de hablar sobre el potencial militar, explicando la relación de fuerza que determina el progreso de la operación militar sobre el terreno. Es potencial, depende de la herramienta militar, de la nación y de la capacidad del sistema nacional mismo para apoyar dicha herramienta. Si la herramienta militar no es proporcional al sistema de la nación que la apoya, por ejemplo, es demasiado grande para sostenerla, entonces las herramientas no funcionan correctamente. Un poco como un coche con una carrocería desproporcionada a un motor que no es lo suficientemente potente y por lo tanto carece de recuperación y potencia. Lo contrario también es cierto. Hay naciones con un sistema formidable y con una ridícula herramienta militar como Alemania, ¿no? Que no puede apoyar su política exterior. De hecho, la política exterior alemana fuera de la Unión Europea es casi inexistente. Y los delegados ata a la misma Unión Europea. La herramienta militar a su vez es obviamente una estructura extremadamente compleja, que sin embargo podemos resumir sustancialmente en un conjunto de valores cuantitativos, cualitativos, que determinan su capacidad general. Los valores cuantitativos, digamos cantidad, de un instrumento militar son bastante obvios. El número de sus soldados y su sistema de combate. La calidad, por otro lado, es menos obvia, porque se da conjuntamente por un gran número de características diferentes que influyen mutuamente, como la modernidad del equipo militar, el nivel de entrenamiento de los soldados, la profesionalismo de la cadena de comando, la funcionalidad de la logística, apoyo y sobre todo, claro, nunca, nunca me canso de repetir la motivación del personal, la motivación. Y es por eso que la Ucrania le lleva ventaja a Rusia, por la motivación de su país, por los soldados que están a defender su tierra. El cálculo de la herramienta militar de una nación es muy complicado, porque aunque la cantidad de un ejército es perfectamente medible, su calidad no es absoluto, ya que se compone de rasgos incuestionables. Ingresa aquí el análisis de inteligencia militar basado en la experiencia adquirida por profesionales en el campo
basado tanto en datos experimentales como el Instituto de Operador. Y esto puede conducir a errores descarados, como el del potencial real ejército afgano. La capacidad de una herramienta militar consiste en desactivar los componentes de la herramienta militar del enemigo. Y aquí tengo que abrir un soporte. En la imaginación colectiva de la época de Homer hasta hoy, cada guerrero en batalla derrota a un número indeterminado de oponentes. En realidad, esto no está pasando. Si lo hicieran, los ejércitos terminarían completamente entre sí y solo se irían a casa cuatro gaticos ganadores, lo que solo sucede en películas y en novelas de fantasía cuando dan aquí esos filmes en la televisión. En realidad, en la guerra, pocos soldados realmente derriban a un enemigo. Pocos tanques destruyen un carro enemigo. Muy pocos aviones derriban un avión hostil. La gran mayoría de elementos de un ejército nunca consigue eliminar a su propio contraparte. Por esta razón, al calcular la proporción de la fuerza entre dos potencias militares opuestas, el grado máximo de éxito de cada elemento constituyente se considera igualmente A1. Basándose en este razonamiento, la calidad de una herramienta militar se calcula en un campo que varía de 0 a 1. El valor del instrumento militar de cada parte del conflicto viene dado por su valor cuantitativo, multiplicado por un factor de calidad muy difícil de calcular, pero que aún oscila entre 0 y 1. Dos instrumentos militares opuestos se dañarán entre sí si en base a su respectivo valor hasta que el atacante culmina y luego necesariamente cese la acción. O el defensor pierde la motivación para luchar contra cesaría para apoyar el ataque adversario y se retirará. Durante la acción, los comandos opuestos miden el progreso del conflicto, calculando la variación de los valores mutuos, especialmente a un nivel cuantitativo más simple e inmediato de seguir. Con el procedimiento BDA, en inglés se dice Battle Damage Assessment. Tenga en cuenta que las variaciones no son solo negativas, porque siempre tanto el sistema nación alimenta el esfuerzo militar, inyectando nuevos recursos en la herramienta militar, hombres y vehículos, por supuesto, de calidad variable. Luego de la variación del valor del instrumento mutuo es continuo, tanto positivo como negativo. La curva que indica la variación de la relación entre las respectivas herramientas militares suele coincidir al máximo con el momentum y ayuda a verificarla. Dicho esto, esperando que sea entendible, volvamos a Ucrania, señores. Vamos a hablar de Ucrania ahora. Rusia atacó el 24 de febrero con un potencial militar muy superior, pero con un instrumento militar inadecuado para tal potencial como el sistema Nación. Fue incapaz de apoyar tal instrumento para sostener constantemente o demasiado predominante en comparación con el otro ucraniano para poder desenredarlo, ¿no? La verdadera superioridad inicia del instrumento ruso no era tanto una función de la cantidad, poco superior a la inicial Ucrania, como de su calidad. Como resultado de la movilización inmediata, el monto del instrumento ucraniano comenzó a aumentar. Inmediatamente
comenzando la pérdida antes y aumentando el valor total después. Con la entrada de la nueva brigada en pleno verano, en la cuenta EMPO, gracias a la activación del sistema de la nación, la experiencia adquirida en el campo y en el apoyo occidental, ustedes saben que ahí están los Estados Unidos, Europa, etc. La calidad del mismo instrumento creció lento, pero constantemente. Al mismo tiempo, al no tener movilidad, la cantidad de instrumentos rusos cayó rápidamente debido a la falta de apoyo del sistema nación. Golpeado por las sanciones occidentales, la calidad también cayó. El número de soldados profesionales aumenta, el pecho con los guiones estaban cayendo inmediatamente y los tanques modernos estaban reemplazados por tanques obsoletos. Quiere decir que los tanques que sustituyeron en Rusia eran tanques obsoletos de la Segunda Guerra Mundial. La movilización retrasada de Rusia se ha visto afectada por un alto de la disminución cuantitativa, al menos en términos de personas, pero también un aumento en la disminución de la calidad. Los reclutas están subcapacitados, mal equipados y mal entrenados. En resumen, el valor del instrumento ruso no ha sacado a ningún joven real de la movilización y sigue degradándose como resultado de la acción del ucraniano, cuyos valores tanto cuantitativos como cualitativos siguen aumentando lentamente. La curva en la variación de la relación entre los dos instrumentos opuestos confirma, por lo tanto, que el momentum es constantemente favorable a Ucrania. El verdadero problema de Rusia es su sistema nación. Independientemente del esfuerzo que el régimen puede poner en vigor para fortalecer su herramienta militar, que sin embargo parece estar comprometida en calidad, nunca tendrá la capacidad de apoyar un cuantitativo en un instrumento para prevalecer sobre el ucraniano. Si él no tenía estabilidad antes de las sanciones, es normal que es imposible que la quiera ahora, después que perdió tanto tanque, tantos personajes, tantas personas, tantos soldados, etcétera, etcétera. Aumentar la capacidad que tenía antes no la puede aumentar, por lógica, ¿no? Por el contrario, fuerte de un sistema nación impulsado por una alta motivación, recordemos que casi el 80% de la población apoya el esfuerzo bélico y el apoyo occidental. La herramienta militar ucraniana mantiene un crecimiento constante, aunque lento, tanto en cuantitativa y sobre todo en términos cualitativos. Y en esta última hora ha superado visiblemente a su oponente. La curva momentum se ha mantenido favorable a Ucrania, más o menos constante, desde abril. Y como hemos visto, es muy difícil de alterar y aún más difícil de flexionar. Con el tiempo, el constante crecimiento de esta curva inevitablemente llevará el potencial militar ucraniano a un nivel que prevalecerá sobre el ruso de una manera que permite una contraofensiva a la que Vladimir el Oso solo puede intentar oponerse así. La evaluación personal es que el tiempo necesario para alcanzar la proporción de la fuerza requerida estará aquí hasta la próxima primavera, verano. Y esa es la realidad.
yo digo que ya si el ejército ruso no ha podido lograr, como cuando inició la guerra el 24 de abril, con todos los equipos, con todo el ejército preparado, con toda la motivación que había el personal, hoy es difícil que Rusia recupere esa fuerza que tenía. Y sin embargo, el ejército ucraniano tiene más armas, tiene más habilidad, ya tiene otro, está en otra posición. No está en la posición del inicio, que solo esperaba que lo golpearan. Ahora puede golpear. Y eso es lo que han hecho todas las armas que le han llegado y toda esta estrategia y todos esos militares que lo han entrenado durante este periodo. Señores, muchísimas gracias y hasta la próxima. En otro capítulo nos vemos. Chao.